deposites de mí tu Santo Espíritu, el precioso Espíritu Santo. Revelación de su palabra. Revelación de su palabra. Porque este lugar es ciudad de refugio. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Y el título más grande que me ha dado es ser hijo de Dios. El renuevo de un discípulo es tan importante porque aquí estamos viendo que mucho tiene que ver con el maestro, pero mucho también tiene que ver con el discípulo. Se lo voy a plantear de esta forma. En mi vida como pastor me ha tocado muchas veces también lidiar con ovejas. Y de repente en la congregación llega gente que tiene una semana, 2 semanas, 1 mes, 2 meses, 1 año. Pero yo le voy a preguntar, ¿tiempo de permanencia en un lugar habla de la conexión de esa persona en un lugar? ¿Sí o no? ¿Tiempo de permanencia en un lugar habla de conexión con el lugar? ¿Sí o no? Sí. Porque por algo está un tiempo de permanencia en el lugar. Pero la segunda pregunta que le voy a hacer ahora. ¿Tiempo de permanencia en un lugar habla de la conexión de esa oveja con el pastor de ese lugar? No. Porque eso se define en otro ángulo. Entonces esta es mi experiencia. De repente hay personas que dicen, pastor, ¿usted vio a fulano de tal que no ha venido? Sí. ¿Sabe de él? Sí. Otro ejemplo. Pastor, ¿vio a la persona tanto? Sí. ¿Sabe de él? No. Pastor, pero es su oveja. Pero espera un poquitito. Porque me están pasando por oveja a todo aquel que entra por esa puerta. Entonces le pregunto, ¿todo el que entra por esa puerta inmediatamente es oveja? No, pues hermano. Porque así como hay demandas, como le estaba diciendo, mucho tiene que ver con el maestro y mucho tiene que ver con el discípulo, también mucho tiene que ver con el pastor, pero también mucho tiene que ver con la oveja. Entonces a veces la gente se confunde en esto. ¿Hay responsabilidades que tiene el pastor con la oveja, sí o no? ¿Pero hay responsabilidades que tiene la oveja con el pastor? Claro. ¿Pero qué es la que cumple más? ¿A quién se le demanda más? Al pastor. Entonces, este mal entendimiento muchas veces nos hace a nosotros caminar mal. Entonces, el análisis de qué tipo de discípulos nosotros somos tiene que llevarnos a esto. Tenemos que tener un renuevo de un discípulo, entender que el discipulado no es saber, que el discipulado no es lo que tú sabes, no es llenarte de conocimiento, que el discipulado también es aprender a conectarte con aquel que te está instruyendo. Y también entender que la conexión con tu tutor en tu curso discipular es importante. Pero también entender la conexión que tienes con el pastor de la casa, el padre espiritual de la casa. Porque la Biblia dice, aunque tengáis muchos ayos, A-Y-O-S, ayos, que es una palabra griega para decir tutores, maestros, profesores, pedagogos, aunque tengáis este tipo de gente, no tendréis muchos padres. Entonces uno tiene que tener conexión con su casa, conexión con el pastor que Dios le puso y aprender que esa conexión no se puede igualar a la instrucción de un maestro en un nivel. O sea que usted puede pasar mucho tiempo con un maestro y no puede decirle, oye Vicente, usted es mi pastor. Se desubicó. Porque le están instruyendo. Solamente le están instruyendo. Le voy a decir algo. Joab peleaba las batallas del rey David, pero no tenía comunión con él, porque desobedecía las mismas órdenes que él le daba. Es decir, le gustaba estar en ese lugar porque le daba la oportunidad de derramar sangre, porque él era bueno para derramar sangre y violento. Es decir, tenía inmunidad para derramar sangre. Pero cuando David le dijo, no mates a mi hijo, a la huincha lo mato igual. No hagas esto, igual lo hacía. O sea, era, hermano amado, alguien que estaba en un lugar solamente porque le permitía hacer lo que él quería. Entonces, mucha gente también que buscan ese tipo de lugares. Estoy en un lugar
porque en ese lugar puedo hacer lo que yo quiero. Ese también es un mal ángulo. Necesitamos un renuevo de un discípulo. Ahora, seguir al Señor, yo le pregunto a usted, ¿es fácil para la mayoría de la gente? Hay muchas batallas con las cuales uno tiene que enfrentarse. El Señor dijo que seguir al Señor tenía que ver, habían temas de familia, habían temas de entorno, habían temas de parientes, habían temas económicos. A Pedro le hizo ruido también esto. Señor, bueno, una pregunta. Nosotros hemos dejado todo por seguirte, ¿y cómo vamos ahí? Sí, porque Pedro no era un hombre del vulgo, pero sí tenía provisión económica, porque tenía embarcación. Entonces, ¿cómo vamos ahí? Entonces el Señor entiende la pregunta de Pedro. Le dice, Pedro, mira, no hay quien que me siga que en esta vida no tenga esto, no tenga esto, no tenga esto, no tenga esto. Siempre es más. Pero también en la vida eterna va a tener también ese pago. Entonces, Pedro dice, ya, perfecto. O sea, no es que me están llamando aquí a hacer una vida, a dejar todo para ir a puro sufrir. No, o sea, Dios también quería recompensar, porque Dios no es deudor de nadie. Pero seguir al Señor muchas veces va a enfrentarnos a situaciones familiares, con parientes, compañeros de trabajo, situaciones que se dan entre el mismo ambiente. El Señor enseñaba una materia y dice la Biblia que le hablaba a sus discípulos. Y luego cuando el Señor estaba hablando, empezaban los mismos discípulos a decir, ¿entendiste esto? ¿Qué habrá querido decir con esto? Yo no estoy de acuerdo con esto. Esto me ofendió. No, esto no me parece. Los mismos discípulos, pues hermano, o sea, no era gente extraña. Y viene el Señor tan amorosamente y se da vuelta y le dice, ¿no están de acuerdo con lo que le estoy enseñando? ¿Y ahí qué pasa con los discípulos? Se quedan todos callados. ¿Les ofende lo que les estoy diciendo? Le decía el Señor. Y en algunos casos dice, y muchos dejaban de seguirle. Hermano, ¿usted se imagina que había gente que se iba de la congregación de Jesús? O sea, de repente la gente dice, pastor, se fue el hermano. Sí, así como van a haber hermanos que van a llegar, van a haber otros hermanos que van a salir. Y en ese camino hay muchas circunstancias que va a tener la oveja que afrontar. Porque de repente hay circunstancias que dan entre los hermanos que el pastor nunca se alcanzó a enterar. El hermano se ofendió por el otro hermano porque lo miró feo. El pastor nunca supo. Porque antes que el pastor tenga contacto con la persona, si es que el pastor no se acerca o la persona no se acerca, puede pasar un buen tiempito donde nunca podemos hablar. Y de ahí en ese trechito, hartas cositas le pueden pasar a su oveja. Entonces seguir al Señor no va a ser fácil. Digo, amigo, seguir al Señor muchas veces no va a ser fácil. Mateo 8, verso 18. Viéndose Jesús, Mateo 8, verso 18 en adelante. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó a pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guarida y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos se entierren a sus muertos. Un versículo, óigame bien, complicado para entenderlo, porque usted lo escucha así, simple, y usted dice, qué desalmado el Señor, o sea, se le murió el papá y no quiere que lo vaya a enterrar. Yo le dijera eso, usted me dice, no hay amor. Pastor, se me murió mi hermana. ¿Y? ¿Pero cómo que y? ¿Cuál es el problema? O sea, ¿va a poder hacer algo usted? No. Bueno, vamos a servir al Señor. No hay amor. Pero mira, el Señor le está diciendo, déjame ir a enterrar a mi papá. Deja que los muertos entierren a los muertos. Vamos, sígueme. En este tiempo, ese tipo de pastor hubiese sido publicado en las redes sociales. ¿Sí o no? Claro. Si en las redes sociales se hubiesen puesto el caso de Elías, profeta de cierto sector, visita la casa de una viuda que solamente vivía de lo que podía conseguir y tenía un poquito de aceite y un poquito de harina. Cuentan los testigos que este profeta, pseudo profeta, vino y le pidió todo lo que tenía, sabiendo que era el único sustento, y los dejó a su suerte para que murieran.
¿Cómo lo hacen en las redes sociales? Lo hacen pebre, pues, hermano. Entonces, hermano, le voy a decir, hay cosas en la Biblia que nosotros vamos a tener que ir enfrentando. Jesús dijo que no deje a padre, no deje madre, no deje hermano, no puede ser mi discípulo. Y la gente, hermano, que lo entiende mal, dice, perfecto, entonces no me hablen más, no voy a ver a nadie, no voy a tomar ni once con ustedes. No, y empieza, hermano, un mal entendimiento. Porque es lo que está diciendo el Señor, si el Señor no es tu prioridad, ¿cómo piensas ser mi discípulo? Si no quieres ser igual a mí, ¿cómo piensas ser mi discípulo? Porque el principio del discipulado es que el discípulo quiere ser igual que su maestro. Y si no hay esa prioridad, entonces ¿cómo iba a haber esa unidad? ¿Ok? Pero ahí hay un tema más profundo. Le dice, el escriba, maestro, te seguiré donde vayas. Jesús le dice, las zorras tienen guarida, las aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Le estaba diciendo, las zorras en su guarida se reproducen, las aves en su nido se reproducen, pero yo, que soy un maestro, no tengo cabida en ningún lugar para reproducirme. No hay quien abra el corazón. Ven, sígueme. No puedo, tengo algo más importante que hacer. Y encontrar discípulos en esta época de la historia, hermano amado, es complicado. Es complicado. Porque no toda la gente quiere ir y querer ser discípulo del Señor. No va a ser tan fácil. Deuteronomio 32, verso 2. Goteará como lluvia mi enseñanza, destilará cual rocío mi palabra, como llovizna sobre el pasto, como aguacero sobre la hierba. Ahora es importante ver y entender que hay diferentes tipos de lluvia, ¿verdad? Pero hay una lluvia que es la lluvia postrera, que en la Biblia se conoce como la lluvia Malkoch, que es la lluvia que viene para hacer madurar los frutos. Pero hay una lluvia que es parte del renuevo, que es la lluvia temprana. Y la lluvia temprana es la que tiene que venir a caer sobre nosotros como su enseñanza. Porque la lluvia temprana cae para poder humedecer la tierra y hacer que la semilla florezca, retoñe, se levante. Entonces esa lluvia venga sobre nosotros este año. Que, hermanos amados, este sea tu año para discipularte, para poder renovarte, un renuevo en ti como discípulo. Si no lo eras, que comiences a hacerlo. Y si lo fuiste, que sea mejor de lo que fuiste. Porque yo miro, hermano amado, que lo decía a los hermanos, a los maestros, decía, hay que llegarle a hacer entender a los hermanos que vienen a discipularse que tiene que haber un cambio de vida. Para eso es el discípulo, para eso es el discipulado, para eso es, para cambiar vida. Pero no puede ser que gente curse el discipulado y siga siendo la misma persona. Quiere decir que es un discípulo en la manera de Judas, es un discípulo en la manera del joven rico, es un discípulo a través de muchos que aprendieron pero no cambiaron. Quiere decir que tomaron el discipulado de la forma inadecuada, no como debía haber sido, no como debió ser. Entonces ahora, en esta primera clase de discipulado, entienda, el discipulado no es para saber, el discipulado es para cambiar y formar una vida apegada a Dios. Amén. Esa palabra enseñanza, caiga como enseñanza. También, hermano amado, la palabra hebrea que ocupa ahí es moré, que tiene que ver como un teacher, un maestro. Es decir, que esta lluvia caiga sobre ti como un maestro. Que esta enseñanza en tiempos de renuevo caiga sobre ti como un maestro, como alguien que te va a llevar a conectarte con otra dimensión. Esta es la palabra, hermano amado, como lluvia caiga. Ahora bien, Marcos 1, verso 22, dice la Biblia:
aquí, dice la gente, se asombraba de su enseñanza. Y la gente notaba algo diferente. La gente notaba un punto, decía, porque les enseña, y aquí hay un punto interesante, como quien tiene, y lo comparan con quién, no como un escriba. Ahora, ¿por qué hace esta gente esta comparación? Yo le contaba a algunos de ustedes hace muchos años atrás, donde yo participaba, yo tenía 18 años creo, habré tenido entre 16 o 18 años, más que eso no tenía. Y me tocó una oportunidad de conocer y hablar con unos misioneros, me acordaba, unos misioneros americanos. Estaba hablando con ellos y yo estaba ahí de cuna cristiana, nací en una iglesia tradicional, crecí en el templo, tenía cultura de iglesia, llamémoslo así, iba con mi madre, me llevaba a la iglesia, había muchas cosas que yo no entendía de la iglesia, pero me llevaba a la iglesia, yo estaba ahí sentado como un joven, 16 años quizás, estaba ahí sentado, escuchaba lo que decía el predicador, poco entendía, otro entendía, pero mi madre me llevaba. Tenía que llegar un momento donde el Señor, ¡pum!, tocara mi corazón, ¿cierto? Y estaba ahí. Pero un día escuché a estos misioneros. Estaba ahí con otros jóvenes y empezaron a hablar. Y cuando empezaron a hablar, uno le decía al otro, no, recuerdo que estábamos orando en el Espíritu y vi una dimensión espiritual tan impresionante. Vi la gloria de Dios. Y vi cómo la gloria de Dios empezaba a moverse sobre las naciones y empezó a ocupar. Y la palabra de Dios, me acordé de este versículo y de este otro versículo. Y el otro le decía, sí, yo vi también eso en la palabra. Y me recuerda una experiencia que tuve en Mozambique de semejante a este. Y vi como un leproso. Y yo estaba escuchando eso. Y dije, esta es otra cosa. Ellos están hablando de manera diferente. Yo escucho al hermano tradicional como habla de Dios. Y escucho a ellos. Y ellos están hablando diferente a estos otros. Algo pasa aquí. Esto algo tienen. No tenía idea qué era. Que estos no tienen. Pasó eso, me puse a escuchar luego al otro que enseñaba, al que predicaba, y era inevitable que en mi mente no se fueran los misioneros que había escuchado. Estaban en conversaciones coloquiales y hablaban de la palabra y escuchaban la palabra, pero no tenía esa pasión. Yo no sabía con 16 años qué podía hacer. Con los años entendí esto, que ellos tenían algo que los otros no tenían. Unos saben, otros viven. Jesús lo que hablaba, lo vivía. Los maestros religiosos enseñaban porque sabían, pero no vivían. A tal punto que Jesús le dijo, no hagáis lo que ellos hacen. Lo que enseñan está bien, hagan lo que ellos dicen, pero lo que hacen no, porque no viven lo que dicen. Entonces, principio, lo que da autoridad es que tus acciones estén más cercanas a lo que tú hablas. Eso te dará autoridad. La gente que tiene autoridad es gente que lo que dice está cercano a lo que hace. Porque hay gente que no tiene autoridad espiritual porque dice, porque sabe, porque habla, pero no vive lo que dice. Hay gente que habla mucho, pero no vive. Se tropieza en su testimonio, se tropieza en sus actitudes, hablan del amor, no lo practican, hablan de la santidad, no la practican, hablan de congregarse, servir al Señor, pero no lo viven de una manera pura y santa. Hablan de ser cabeza de hogar, pero no son autoridades espirituales legítimas. Hablan de tener la casa en orden y está toda desordenada. Hablan de la provisión de Dios, pero no creen porque no diezman, no ofrendan. Es decir, sabe, pero no vive. Entonces nosotros tenemos que tener un renuevo como discípulos. ¿Para qué estás en el discipulado? Para formar una vida cristiana apegada a la voluntad de Dios.
no para saber más. Porque usted va a terminar el discipulado y lo más probable es que usted no sepa de memoria los 66 libros de la Biblia. Yo he visto gente que dice, ya me leí la Biblia 4 veces y sigue siendo el mismo mentiroso. Entré al programa de lectura anual y ya 2 veces me he leído la Biblia entera y no saben el ABC del Evangelio. Entonces yo prefiero que sepa menos y que practique más. Porque eso te va a llevar a tener resultados en tu vida. Porque mire, ¿de qué le sabe usted saber tanto y no practicar nada? Mayor condenación va a tener. Ah, listo, pastor, gracias porque dijo eso. Permiso. Así no me pasan la factura por nada, porque no oí. Y el que nada sabe, nada teme. Jesús, el discípulo del Padre. Jesús dijo, yo no hago nada por mi propia cuenta. Jesús, discípulo de su Padre. Lo que yo digo es lo que mi Padre dice que yo diga. Quien me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. Yo sé de a dónde vengo y sé de a dónde voy. Mi Padre está conmigo siempre y yo estoy con Él. Padre, yo sé que siempre me oyes. Yo y mi Padre somos uno. Cada vez que Él hablaba, tenía conexión. Diga conmigo, el discipulado es conexión. Si no hay conexión, ¿cómo va a haber discipulado? El mentoreo del Nuevo Testamento, del discipulado, era presencial. El discipulado que tuvieron los discípulos del Señor fue tan impactante porque ellos comían juntos, desayunaban juntos, caminaban juntos, iban a la aldea juntos, dormían juntos, hermano amado. Cuidado con malinterpretar eso. Digo, dormían en un mismo espacio. ¿Ok? En un mismo espacio, pero estaban conviviendo en lo cotidiano diariamente. Veían los milagros todos. El Señor les enseñaba y luego los mandaba a la práctica. Les voy a enseñar esto. Sí, ahora aplicar. Miren cómo echa demonios. Sí, ahora los envío. Vayan. Ok, y los discípulos iban y echaban fuera demonios y volvían. ¿Cómo les fue? Bien, no sé. Muy bien. En otra oportunidad le echaron un endemoniado. Los discípulos, los apóstoles, ya hemos visto esto antes, así que vamos, en el nombre del Señor, sal fuera, sal fuera. No salía. Y luego dice la Biblia que vino un papá del endemoniado y le dijo, tus discípulos no pudieron. Los discípulos dijeron, y el Señor viene y le dice, ay, generación incrédula. Este género no sale sin oración y sin ayuno. Entonces los discípulos ahí, su cuaderno. Oración, ayuno. ¿Y oraste tú? No. ¿Y tú? No. ¿Y tú? Ese fue el problema, muchachos. Ya sabemos que este tipo no vamos a entrar así. Iban aprendiendo lecciones, los hermanos amados. Por eso es que es tan interesante el discipulado del Señor. Porque ellos, el Señor, aprendían y practicaban, aprendían y practicaban, aprendían y practicaban. Porque no es solamente saber, es aplicar lo que estaba aprendiendo. Entonces mucha gente, hermano amado, quiere saber, pero no practica lo que aprende. Hermano, si el Señor te enseña en alguna materia discipulado el perdón, perdona a los que te ofendieron. ¿De qué te sabe saber del perdón si no perdona a nadie? ¿De qué le sirve a usted aprender de humildad si usted es el orgulloso más grande y no quiere dejar su orgullo? ¿De qué le sirve aprender el temor del Señor y los principios del temor del Señor si anda siempre haciendo lo malo? Saber no es lo mismo que vivir. Se venía el discípulo del Señor y había un renuevo, porque él le enseñaba como quien tenía autoridad, porque vivía. Entonces decía, Señor, despide a la gente. ¿Y por qué lo vamos a despedir? ¿Cómo que por qué lo vamos a despedir? Porque ya se hizo tarde. Pero ya se hizo tarde, sí. Bueno, denle de comer. ¿Tenías comida tú? No. ¿Y tú? No. ¿Y tú? Tampoco. No, es que no tenemos para darle de comer. Denle de comer. Vayan ustedes y denle de comer. Y aparece un muchachito que lo habían mandado con la colación para el mensaje del Señor. Y dice, bueno, yo tengo algunos panes y algunos peces. Si sirve, ahí está. Y había una multitud tirada sobre el césped. Y el Señor le dice a los discípulos, denle de comer.
Y los discípulos miraban. Te dijo a ti, ¿verdad? A ti te está diciendo. No, a ti, no. Se habrá equivocado. ¿Qué quiere decir con esto? Y bueno, vamos, démosle. Entonces va. Y dice la Biblia que cuando le van a dar de comer, el Señor, ¿verdad?, multiplica. Y la gente empezó a sacar y a sacar y a sacar y a sacar. Y estos siguen sacando, siguen comiendo y siguen comiendo. ¿De dónde salió esto? ¿De dónde está saliendo? Oye, y se multiplicó, ya hasta sobró. ¿Qué es lo que le estaba enseñando el Señor ahí? Otro ejemplo. Le estaba enseñando que el Señor tenía el poder para hacer milagros. ¿Se recuerdan? El Señor los mandó a los discípulos y dijo: vayan, listo muchachos, vamos a ir a la tarea. Listo, vamos a ir a la tarea. Ok, prepara la mochila. Zapatos para la nieve, hermano amado, por decirle algo. Parca, sacaron plata del banco. ¿Cuánta plata vamos a ir a hacer la obra del Señor? No, vamos a sacar 2 millones de pesos. 2 millones de pesos, hermano amado. Conocí a tal persona así, vamos a llegar a esta posada no sale tanto, esta posada no sale tanto. Perfecto, listo. Señor, nos vamos a las misiones. Ok, listo. Iban saliendo. Muchachos, espera. Dejen todas las cositas acá. No lleven bolsa, no lleven dos túnicas de ropa, no dejen saco, no quiero que lleven nada. Pero ¿y cómo vamos a ir? Vayan. Pero ¿y cómo vamos a comer? ¿Cómo vamos a hacer la obra? Vayan. Bueno, dejaron todo y fueron. Y empezaron a hacer la obra. Y luego volvieron. Y el Señor les dice: ¿les faltó algo? Nada. Perfecto. Aprendieron la lección. Ahora lleven todo lo que quieren. O sea que el discipulado del Señor, ¿cómo era? Enseñanza, práctica, enseña. Porque no, yo voy a hablar acerca del Señor, es mi pastor y nada me faltará. Hermano amado, y nunca he visto un milagro de provisión, hermano. Pero cuando alguien sabe la provisión de Dios, porque sabe y lo vive, eso toma otro peso. Entonces comienza a ser un discípulo verdadero, porque empieza a hablar de algo, no solamente que sabe, sino que algo que ha vivido, y eso toma un peso diferente. Entonces el discipulado que hacía el Señor era con práctica. Por eso que de repente dice: me van a mandar a abrir la obra. Cuando a mí me mandaron a abrir la obra, no teníamos templo, no teníamos silla, no teníamos nada, no había ni gente, no había nada, y partimos de cero, pues, hermano. Y de repente hay pastores que dicen: mándenme la obra, pero pónganme templo, páguenme el arriendo, denme gente, págame instrumento, págame los turnos, denme un sueldo. Hermano, así es fácil servir al Señor. Entonces, valga esta enseñanza. La Biblia dice: este es mi siervo, yo lo sustentaré. ¿Qué quiere decir? Que un siervo legítimo, Dios lo sustenta. Ahora, si no lo llamaron, ese tiene problemas graves. Ok, sigamos. Miren lo que presenta este versículo. Hechos 6, verso 7. ¿Qué dice ahí? Y la palabra de Dios crecía. Ponga atención ahí. ¿Y qué pasaba cuando la palabra de Dios crecía? ¿Y los sacerdotes? Ahora yo le pregunto a usted, ¿cómo se interpreta que la palabra de Dios crecía? Sí, porque usted dice, ¿cómo crecía? Se predicaba más seguido, se predicaba en la mañana, en la tarde, en la noche, en la madrugada. Se predicaba una vez por semana, la gente hablaba más rato de la palabra. ¿A qué se referiría con que la palabra crecía? ¿Ah? Se iba extendiendo. Y si había más seguidores, ¿qué es lo que estaba pasando? Sí, pero póngame atención en esto. Número de gente en una iglesia, ¿habla de estar en lo correcto? No, ¿cierto? Ok. Entonces, ¿qué es lo que estaba ocurriendo ahí? Había ocurrido, porque aquí hay dos palabras que se unen importantes. Vamos a revisar esto primero. Hay dos palabras claves aquí que quiero que las una.
Algo está directamente relacionado en esto. En función de esto. Algo estaba ocurriendo. Habían buenos frutos, la palabra se estaba extendiendo, había gente que empezó a hablar más de ella, etcétera, etcétera, había testimonio, pero el hecho de saber la palabra, es decir, póngame atención a esto. Hay gente en un templo, tienen el mismo pastor, están en la misma reunión, viven el mismo mover, están escuchando la misma alabanza y unos tienen resultados diferentes a los otros. ¿Qué pasó ahí? Hay algo aquí que estaba ocurriendo. Porque no solamente por el mero hecho de escuchar la palabra, quiere decir que inmediatamente iban a querer ser discípulos. Quiere decir que la palabra en aquellos estaba entrando y dentro de ellos se estaba expandiendo. Quiere decir que le entró la semilla, ¡pum! Y esa semilla empezó a crecer dentro de ellos. A tal punto que ellos entendieron, tengo que ser discípulo. Porque hay mucha gente que escucha la palabra y no tiene ningún interés de ser discípulo. Le voy a decir, hay gente aquí que tiene 10 años y todavía no tiene ni el discipulado 1. Escuchando todos los años que se hace discipulado. Imagínense que en este año de renuevo hay casi 70 alumnos anotados en el discipulado 1. En el discipulado 1. Entonces, y hay gente que lleva 10 años y no tiene ni el 1. Entonces, oír la misma palabra, estar en el lugar, escuchar, no es igual a querer ser discípulo. Es decir, que aquí estaba la palabra entrando, se sembró y empezó a germinar, empezó a crecer, se empezó a desarrollar. Esa persona ya estaba bien tranquila. Le dijeron, el Señor perdonó tus pecados. Y la palabra, ¡bum, pum! Voy a poner este ejemplo acá. Vino, ¡bum, pum! Y cuando entró, ¡ta! Se ensanchó dentro tuyo. Porque usted ve esta palabra que estaba ahí, yo la estudié, y esa palabra que ocupa, crecía, es la palabra ausano, que decía, empezó a agrandar dentro de él. Y dice ahí, aumentó, comenzó a crecer a tal punto que empezó a expandirse dentro. La palabra crecía, porque quiero que entienda esto, que la palabra crezca no quiere decir que se habló más rato de la palabra. No quiere decir, o sea, la palabra crecía porque hablamos 3 horas de la palabra, por eso creció más la palabra. No. ¿Me entiendes? No creció más la palabra porque más personas la repetían. No. Ese fue un efecto normal. Porque mire, así como usted dice hoy día en las redes sociales, se viralizó. ¿Cierto? No hay más chimuelos porque lo repitieron más. ¿Me dio a entender? Entonces la gente sube algo hoy día a YouTube, se viralizó. Todos andan hablando de eso. Pero eso no quiere decir que todos cambiaron. Es como cuando usted ve el predicador de la moda. Sale un predicador de moda, todos lo andan repitiendo el predicador. Terminó la moda, apareció otro predicador, todos andan repitiendo ese predicador. La alabanza de moda, salió la alabanza de moda, todos andan alabando en la moda. Pasó la moda, la alabanza como que desapareció. Y yo me pongo a pensar, si las alabanzas son de moda, son de época nomás. Pero si las alabanzas provienen del Espíritu Santo, no son de épocas. ¿Sí o no? ¿Están martillando? ¿Quién está martillando? ¿Ah? ¿Están trabajando? Ah, hay que le pongan unos zapatillas de goma, por favor. Entonces, hermano, se empieza a aumentar y se empieza a ver eso. Pero nosotros no podemos decir, entonces quiere decir que todos ya van a ser llegar discípulos. No. Es un tremendo regalo de Dios tener la necesidad de querer ser discípulo. Primero, eso habla de que un maestro te escogió. Porque nadie podía ser discípulo si no tenía un maestro. Entonces, alguien te escogió. Y si en ese camino te mantienes, eso te va a traer fruto. Este año también tienes que crecer tú en tu discipulado, en tu rol y en la función que Dios te mandó a desarrollar. Porque aquí dice, en el mismo capítulo,
que está hablando acerca del crecimiento de la palabra y los discípulos, agrega, y los sacerdotes obedecían la fe. Ahora usted sabe que el sacerdote en la Biblia, en el Nuevo Testamentario, nosotros el ángulo que tomamos, que el sacerdote figura de cabeza. Entonces quiere decir que obedece la fe. En esa palabra griega está ocupando la palabra hupakou, que significa escucha con atención, pero oye bajo autoridad. Por eso es obediencia. Oye bajo autoridad. Es decir, no está oyendo para saber, está oyendo para obedecer. Ese es el concepto que tiene que tener el Hijo de Dios que viene al templo. No vengo a oír para saber, vengo a oír para obedecer. Oír bajo autoridad es querer obedecer. Porque, o si no, solamente escuchar. Y hay un montón de gente que escucha y no cambia. ¿Ok? Mateo 13, verso 52. Y él les dijo, por eso todo escriba, ponga atención aquí, por eso todo escriba que se ha convertido en un discípulo. Tremendo. En un discípulo del reino de los cielos es semejante al dueño de casa que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Ponga atención a esto. Mire el mismo versículo en la Nueva Traducción Viviente. Entonces añadió, todo maestro, ¿de qué dice? Todo maestro de la ley es el escriba que se convierte en un discípulo del reino de los cielos. Es como el propietario de una casa que trae su depósito joyas de la verdad, tanto nuevas como viejas. Ponga atención aquí en esto. Es propietario de la casa y trae de su depósito joyas de la verdad, nuevas y viejas. Pero este fue un escriba que se convirtió en un discípulo. Era un maestro de la ley religiosa que se convirtió en un discípulo. ¿Quién era este tipo? ¿Era un hombre? No. Este era un hombre que sabía la ley, sabía los mandamientos, sabía los 613 preceptos de la ley, sabía las normas civiles, las normas morales, las normas ceremoniales, sabía el Pentateuco, la Torá, ¿verdad? Los salmos, sabía los profetas que hablaban acerca del Mesías, pero se convirtió en un discípulo. ¡Qué tremendo! Eso fue lo que ocurrió con Pablo. Todo lo que sé lo tengo por nada, a fin de querer ser conforme a mi Señor. En otro versículo dice, lo tengo por basura, lo tengo por estiércol, dice otra versión. Quiere decir que él se dio cuenta que todo el conocimiento no podía reemplazar lo que era ser un discípulo verdadero de Cristo. Ahora, siendo discípulo verdadero de Cristo, el conocimiento toma otro lugar. Pastor, ¿el conocimiento es importante? Sí, pero el corazón tiene que estar bien ubicado primero. ¿Se entiende? Si el corazón está bien ubicado, lo que usted va a aprender lo va a llevar a la práctica, lo va a vivir. Si el corazón no está bien ubicado, quiere decir que solamente usted va a saber, pero no va a vivir. Entonces este es muy buen ejemplo. Escriba que se hace discípulo. El que sabe, pero ahora quiere empezar a practicar lo que sabe. Ese tiene que ser usted. El que sabe, pero tiene que practicar lo que sabe. ¿Qué quiere decir con esto? Que usted tiene que ser una reproducción de Cristo. Le voy a decir algo, a usted se le tiene que ver Cristo. Póngame atención a esto. Para que se nos vea Cristo, se nos tiene que ver en lo cotidiano, en nuestras actitudes,
en nuestro lenguaje, en nuestro trato, en nuestro comportamiento en la casa, en nuestro comportamiento en el hogar, en las redes sociales, en lo que vemos, en lo que pensamos, en las actitudes que tenemos en el templo. No puede ser un hombre duditativo, un hombre cambiante. La gente me ve buena onda hoy día, mañana me ve malhumorado, enojado. Hoy día me quieren saludar, al otro día no me quieren saludar. Hoy día taimado, hoy día no voy, otro día voy. Hoy día quiero alabar a Dios, otro día no quiero alabar a Dios. Un culto lo pilló de buena, danzando, gritando toda la noche sin parar. Un culto lo pilló de mala, taimado así. No se te ve Cristo en tu vida. Porque no son tus dones y no son tus talentos los que van a impresionar, hermano amado, en el reino, porque eso te lo da Dios. Pero un carácter formado habla de una vida conectada. ¿Me doy a entender? A mí me interesa lo que opina mi esposa de mí. Me interesa. Me interesa que ella me vea orar. No porque yo necesite que él me mire, que yo le diga, mi amor, mírame orar, mírame orar. Porque yo tengo que ser consecuente con lo que predico. ¿Me doy a entender? Si yo no la honro, ¿cómo voy a venir a hablar de honra? Si soy un mal padre con mis hijos, ¿cómo voy a venir a hablar de paternidad? Si no le enseño a mis hijas a orar, ¿cómo voy a enseñarle a usted a orar? Si yo no oro, ¿cómo le digo a usted que ore? ¿Cómo le digo a usted que lea las palabras si no? ¿Cómo le digo a usted que dance si yo no danzo? ¿Cómo le digo a usted que adore si no adoro? Entonces para mí hay una palabra muy importante que he acuñado durante años y la predico y la vuelvo a repetir. Se llama consecuencia. Uno tiene que ser consecuente con lo que dice. Y esa palabra a muchos no les gusta. ¿Saben por qué? Porque tienen en su boca, no me mira a mí, mira al Señor. No me mira a mí, mira al Señor. No me mira a mí, mira al Señor. Porque eso lo exime de sus responsabilidades. Porque todos somos falibles. Porque todos nos equivocamos. Porque todos cometemos errores. Pero nosotros somos llamados a más. Porque usted tiene que ser diferente a un cristiano que solamente, y voy a quitar de mi boca esa palabra porque le voy a explicar por qué. Tiene que ser diferente a alguien simpatizante de la fe. Si usted se junta con otro que tiene la misma fe que usted, a usted se le tiene que notar lo que yo le estoy graficando del Ronald de 16 años con los misioneros que hablaban. Este habla como quien tiene autoridad. Cuando usted esté en alguna conversación y la gente, usted empieza a escucharlo y empieza a hablar con usted, se le va a empezar a notar algo en usted. Y está diciendo, oye, este me habla, pero yo he escuchado, discúlpeme lo peyorativo, yo he escuchado a otros canutos, pero este tipo habla diferente. Yo he escuchado a otros que van a la iglesia, pero parece que este como que le brota. No es que le aprendan el botón y empieza así, como papagayo, sino que la palabra en él como que habla. No sé si me voy a entender. No es que esté recitando cosas, sino que la palabra en él habla. Empieza a ser parte de su lenguaje y cuando habla, le brota. Le brota. Credibilidad, integridad. Eso habla de consecuencia. La mayoría de la gente va a venir a los pies de Cristo cuando haya más consecuencias en los hijos de Dios. Porque la mayoría de la gente que está descarriada es por malas experiencias con gente que dijo que era algo que no era. Por pastores que dijeron que eran algo y no lo llamó nadie. Por hermanos encargados en delegaciones que de alguna manera llegaron a un puesto y defraudaron a cuánta gente se le puso por delante. Hermano, consecuencia es saber verdaderamente qué es lo que somos. A mí me impresiona el hambre de poder que se da en muchos lugares. A costa de dividir iglesia, a costa de que gente se pierda, a costa de que infantes espirituales se extravíen, con tal de ganar un templo, ganar un título, ganar un lugar. ¿De qué estamos hablando? Ahí no está Cristo, porque el que opera la división no es Cristo, es el diablo. Señor lo reprenda. No está Cristo ahí. Cristo está en la unidad, pero en comunión con Él. Amén. El que es escriba religioso y se hace discípulo es administrador de lo que Dios le ha depositado. Y va a poder sacar de su tesoro cada vez que lo necesite
va a sacar palabra, pum. Y en alguna oportunidad va a haber otro escenario, va a florecer un don, tum. Y en alguna oportunidad va a haber otro escenario, va a florecer una profecía, tum. Y en otro escenario va a haber un enfermo y va a florecer la sanidad. ¿Por qué? Porque él, al hacerse discípulo, comenzó a practicar lo que sabía. Entonces comenzó a ser propietario de una casa que empezó a sacar de su depósito. Por eso es que a mí me molestaba, y ahora lo entiendo con mayor claridad, cuando había gente que de repente iba a predicar y hacía esto. Vamos a predicar donde Dios no hable, ¿eh? Y Judas se ahorcó. No está hablando el Señor. Aquí el Señor no está hablando. A ver qué dice aquí. Algunos de los de Benjamín, de la tribu de Judá, siguieron a David en la fortaleza. Hermano, seamos benjamines, amén. Unámonos a la fortaleza, amén. Se cerró la llave, hermano. Gloria a Dios por eso. Hermano, no estudiaban nada, hermano. No estudiaban la Biblia. ¿Por qué? Porque no hay depósito. ¿Se imagina que usted diga que yo, hermano, o el predicador, quien sea, diga, le toca predicar el jueves? Voy a empezar a orar. Ahora me voy a empezar a consagrar a Dios. Voy a empezar a orar, a leer la palabra. Esa semana que le toca predicar, hermano, con diarrea, hermano, con sudor frío. Todo el hermano empezó a tiritar, le dio terciana. ¿Por qué? Porque no estudia nunca, pues, hermano. Sí, yo le he dicho a los predicadores de acá, tienen que andar siempre con la palabra lista, porque de repente, póngase un día que me toque predicar a mí. Y yo acá y recibo el Señor que tengo que escuchar. Entonces yo le digo, hermano, te toca predicar a ti. Pastor, pero no me avisó. Te toca predicar a ti. Pastor, pero si me hubiese avisado 3 días, 4 días antes. Hermano, te toca a ti. Pero es que a mí no se me da tan fácil, pues, pastor. Usted es el pastor, ¿por qué me hace esto? No, tiene que estar preparado. O sea, yo le comento mi experiencia. Yo he estado, no sé, 12 de la noche, ya listo para dormir, luego de su ducha, de su buena oración, de su buena once, y me entra un mensaje. Hijito, se me olvidó decirte que mañana te toca compartir el tema de las 9 de la mañana. Dios te bendiga. Así. Y yo le digo, amén, mi pastor, Dios te bendiga, nos vemos. Pero no me pongo ahí a inventar. ¿Por qué? Porque tiene que haber depósito, pues, hermano. No puede estar ahí, vamos a quedar toda la noche desvelado porque mira, me avisaron. No, pues, hermano, estamos hablando de pastores, estamos hablando de ministros, gente que sabe lo que está haciendo. Pues. Pero si no, ¿de qué estamos hablando? Mejor colguemos los botines y vámonos para la casa. Pues. Si el que quiere ser discípulo, hermano, no puede estar leyendo la Biblia el día martes. O estar leyendo la Biblia el día domingo cuando viene el culto. ¿Cuánto escuchaste la palabra en la semana? El domingo, pues, pastor. Faltó al culto, no ve las transmisiones. No quiere ser discípulo. Yo le digo a los hermanos, si no, por ABC motivo no pudiste llegar, por trabajo, por lo que sea, tu responsabilidad es preocuparte de oír lo que se enseñó en tu casa el día que tú no estuviste. Porque cada día que se enseña algo acá es parte del camino que el Espíritu Santo está llevando a esta congregación. Y si tú te lo pierdes, malo está eso. Ok. Anota este versículo. Aplica tu corazón a la enseñanza. Aplícalo. Aplícalo. ¿Anotó ese versículo? Perdón, lo pasé muy rápido. Solamente quería que lo notara. Aplica tu corazón en la enseñanza. Es decir, determina en tu corazón, dale prioridad, enfócate. Voy así, voy a aprender. Practique eso, hermano amado. Parta leyendo al menos 2 versículos diarios, 3, un capítulo diario, pero parta algo. Pastor, ¿sabe que en la noche, cada vez que llego en la noche, hermano, una batalla en mi oración? ¿Cuál es tu mejor momento? No, en la mañana estoy lúcido. Entonces levántate más temprano y ponle un buen tiempo de oración. Y en la noche, ora a Dios, dale gracias por su fidelidad y todo lo demás, pero por lo menos ya gánate un buen tiempo en la mañana. O sea, tiene que usted conocer sus fortalezas y sus debilidades, pero tiene que empezar algo. Si usted llega cansado a su casa, escúcheme bien, si usted llega cansado a su casa, y en ese día cansado usted llega a la casa, y cuando usted llega a su casa, usted va a tomar once, se va a relajar, después se va a duchar, se va a poner su pijama, después va a empezar a hacer un zapping y quiere orar cuando ya se va a acostar, cuando ya está fundido. Mejor apenas llegue,
pégase una duchita y antes de comer a cualquier cosa, vaya a orar un rato. Y después ya come, ya tranquilo, cuando se va a acostar ya tiene ahí su tiempo. Algo hizo. Pero cada día que usted no ora, cada día que yo no oro, perdemos, hermano amado, conexión con el Padre. Por eso que Jesús se apartaba constantemente a orar, porque lo necesitaba estar conectado. Ponga atención a lo que le voy a decir. Jesús oraba para no orar. ¿Entiende ese rema? ¿Qué quiere decir eso? Justamente, él oraba para no orar. Imagínense que él estaba toda la noche en comunión con el Padre. Entonces al otro día, cuando tenía que fluía, predicaba, oraba, exhortaba, estaba, porque usted lo podía decir los discípulos, oye, el Señor no ora nunca, ¿cómo fluye todo esto? No, lo que pasa es que ellos no sabían lo que él hacía en la noche. Él estaba metido en algo, estaba buscando a Dios, entonces el otro día fluía. Pero imagínense que, muchacha, vamos a ir a ver al Gadareno, oremos antes de subir en la embarcación. Señor, ayúdanos en la embarcación, subimos en la embarcación, vamos a orar para que el viaje sea tranquilo. Señor, oramos por el viaje para que sea tranquilo. Se nos dio tormenta, Señor, líbranos de la tormenta. Llegaron a la orilla, Señor, guarda esta región de Gadara, ahora que vamos a dar el primer paso. Señor, viene el endemoniado corriendo, Señor, viene el endemoniado, muchacho, viene corriendo. Señor, guárdanos, ayúdanos, ahora. Oh, pues hermano, tenía que estar en comunión. Ya tenía que venir, hermano, en comunión. No puede venir a inventar sobre la marcha. ¿Me doy a entender? Diga conmigo, Señor, ayúdame a estar conectado. Tengo que estar conectado. Porque tú no sabes en qué momento Dios te quiere ocupar. Anote ese versículo también. Hechos 2, verso 42. Quiero que puntualice esta palabra. Eran constantes a la hora de escuchar la enseñanza. ¿Cuál palabra? Constancia. Para oír la palabra hay que ser constante. Gracias a Dios damos, hermanos amados, porque podemos grabar y transmitir las enseñanzas. Porque usted la puede anotar, la puede escuchar y después la puede repasar y la puede volver a repasar. Y le aseguro, cuando usted la escuche segunda vez, tercera vez, cuarta vez, siempre va a aprender algo que no aprendió la primera vez. Pero entonces para oír la palabra hay que ser constante. Muy bien, usted sí que aprende. Le veo buen pronóstico. Aquí le puse este versículo para poder puntualizar esto. A fin de que por la perseverancia en las Escrituras. Perseverancia. No puede usted obtener resultados si no es perseverante. Esto tiene que ser importante. El final del asunto es mejor que el inicio. Mucha gente parte como caballo inglés y le voy a decir algo. Va a venir el invierno, va a venir el cansancio, van a venir los impedimentos. Pero para que usted tenga los beneficios y los resultados, tiene que ser perseverante. La perseverancia desata bendición. El que no es perseverante no va a lograr nada, no solamente en el discipulado, en la vida. En la vida necesitamos ser perseverantes. Para lograr cosas necesitamos ser perseverantes. Si yo tengo problemas, hermano amado, de cualquier índole, tengo que ser perseverante en ese ajuste. Si yo tengo problemas con los ojos, mis ojos se van a Instagram a ver cosas que no tengo que ver, a Facebook a ver cosas que no tengo que ver, a YouTube a ver cosas que no tengo que ver, cualquier cosa. Si yo tengo problemas de esa índole, ¿de qué me tengo que cuidar? ¿De qué me tengo que cuidar? De tiempos ociosos, de lo que veo, evitar ver cosas que no me convienen. Si hay cosas que me hacen mal, no verlas. Si yo sé eso. Si yo tengo un problema de orgullo, ¿de qué me tengo que cuidar? De mis actitudes, de las situaciones que pueden hacer gloriar, de las adulaciones, cuando empiezan ahí a adularme, yo mejor al tiro me corro porque yo sé que tengo un problema de orgullo, ¿cierto? Si usted no tiene problema de orgullo, lo que le digan va a venirle nada. Pero si usted tiene ahí dentro de su corazón y usted le dicen cualquier cosita bonita, y después está, ¿viste?
Así es como funciona la cosa. No, está mal. Está mal. Si usted tiene problemas de mal carácter, ¿de qué se tiene que cuidar? Se tiene que cuidar de levantarse. Porque desde que se levanta hasta cuando se acueste va a estar probado, hermano. No, tiene que empezar a cuidarse de los escenarios donde usted se encuentre, en las conversaciones que usted tenga. Cuando usted tiene un problema de mal carácter, inmediatamente tiene que ser inteligente. Si usted tiene problemas de mal carácter y hay cosas que le molestan, cuente hasta 10, cuente hasta 20, tome aire, medite, piense antes de hablar. Porque una palabra maldicha es una consejería más que tiene que hacer su pastor. Pero una palabra bien dicha es una once tranquila que se puede tomar su pastor. Porque, mira, hermano, si de repente la respuesta es blanda, si usted sabe que tiene problemas de conducción con el temperamento, póngale, no sé, ponga una alabanza ahí en el auto bien fuerte, cosa que le baje las revoluciones, no sé. Si usted tiene un espíritu de Hulk, cuando usted le venga a eso, diga, el sol se está ocultando, el sol se está ocultando. Empieza usted a bajarle, decir las revoluciones, empieza a meter conversa. Cuando usted esté discutiendo, hermano amado, con la Juanita, con Sebastián, con Tito, y empiezan a salirle colores verdes por el cuello. Empieza, te amo tanto, mi amor, eres el amor de mi vida, es una bendición estar contigo. Empiezan a bajar al tiro los colores y todo, y ahí se calmó el asunto. ¿Se fija? Ok. ¿Qué otro versículo le puse por acá? Esto no se lo voy a decir tampoco, ¿eh? A ver, ¿y este cuál es? Ah, sí, está, bueno, pero no se lo voy a decir tampoco. Ah, y con este terminamos. Solamente voy a puntualizar esta palabra. Y se congregaron allí. Está hablando de Bernabé, ¿verdad? Con los que habían ganado todo lo demás. Y a Saulo, que Bernabé fue a buscar a Saulo y fueron a la iglesia en Antioquía. Y dice la Biblia, y enseñaron a mucha gente. Y miren lo que interesante que esto. Ya a los discípulos se les llamó. Por eso que no cualquier persona es cristiano. Sino que, ¿a quién se le decía cristiano? O sea que el que no es discípulo se le puede llamar cristiano. No. Así que cuando te diga, yo soy cristiano, mírate, ¿eres discípulo? Yo soy cristiano, ¿eres discípulo? Porque si no lo eres, no eres cristiano. Así nomás es la cosa. Dígale que está al lado suyo, te están hablando. Amén. ¿Ok? Le hablé una horita y terminamos. Quiero que renueve usted su enfoque discipulado. ¿Cuál era el mensaje encriptado de lo que le estoy diciendo? Le hablé una hora, pero ¿cuál es el rema que quiero que sea a su casa? A ver si capturó. ¿Ah? Un renuevo como discípulo. Y que lo que aprendimos lo vivamos. No es lo que sabes, es lo que vives. Que una diferencia entre un religioso con un discípulo es que el religioso sabe y no vive, y el discípulo lo que sabe, lo vive.